Hay un capítulo de la Biblia que casi nadie lee. Y lo ignoramos, porque parece una lista de nombres y fechas. Enós vivió 900 años, engendró hijos e hijas, y murió. Jared vivió 800 años, engendró hijos e hijas, y murió. Y murió. Esa frase se repite 9 veces en 16 versículos, como algo que el texto no quiere que olvides. Cada vida, por larga que sea, termina igual. Y sin embargo, en el centro de esa lista de muertes, hay un hombre del que el texto dice algo completamente distinto, algo que en 3000 años nadie ha podido explicar del todo. Bienvenido a este nuevo episodio de Metafísica del Antiguo Testamento. En episodios anteriores recorrimos el Génesis desde la creación hasta el primer crimen. El mundo interior como acto de conciencia. El jardín del Edén como mapa psíquico. La serpiente como el conocimiento sin sabiduría. Caín y Abel como las dos partes de una misma psique que no pudo integrarse. Hoy llegamos al capítulo que casi todos se saltan, porque describe una sucesión de nombres y el nacimiento de generaciones sucesivas. Sin embargo, nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho en capítulos anteriores, es decir, entrar en detalle en el texto bíblico y analizarlo desde sus conceptos primigenios. Vamos a leerlo como lo que es, uno de los textos más perturbadores sobre el tiempo, la memoria, la muerte y lo que un ser humano puede dejar como legado. Al final de este video vas a tener un ejercicio basado en lo que el filósofo Ernest Becker llamó la negación de la muerte, y lo que James Hillman describió como la llamada del daimon, y vas a poder aplicarlo esta semana. El capítulo 5 del Génesis tiene una estructura que a primera vista parece mecánica, pero si la lees con atención, te darás cuenta de que en esa repetición está el argumento. Cada entrada del capítulo sigue el mismo patrón. Se menciona el nombre, a continuación el número de años que vivió, posteriormente el primogénito que engendró, a continuación menciona los años que vivió posteriormente, y para finalizar, los hijos e hijas que engendró posteriormente después del primogénito. Este patrón se repite para Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. 10 generaciones, 10 vidas, y en 9 de ellas la fórmula termina igual, y murió. Tiene una arquitectura diferente, es una espiral descendente que se rompe una sola vez en el centro. El patrón se rompe en la 7ª generación, Enoc. De los 10 patriarcas, solo Enoc no tiene la cláusula final. El texto no dice que murió, dice algo que en hebreo produce un cortocircuito semántico. Caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo tomó. Esa anomalía en mitad de una lista de muertes no es accidental. El texto la coloca en la 7ª posición, el número de plenitud en la tradición hebrea. Antes de entrar en el análisis, hay que resolver la pregunta que todo lector moderno tiene. ¿900 años? ¿En serio? Vamos a abordarlo sin evasión, porque es la primera objeción que surge y merece una respuesta honesta. En el texto hebreo encontramos 4 términos que nos aclaran el significado profundo de este pasaje. En primer lugar tenemos Sefer Toledot, que significa libro de las generaciones, historia, descendencia, lo que se genera y fluye. El capítulo abre con esta frase: este es el libro de las generaciones de Adán. La palabra Toledot no significa simplemente genealogía o lista de descendientes. Viene del verbo yalat, que significa dar a luz, engendrar. Toledot es lo que se genera, lo que fluye de una fuente hacia adelante. Es el concepto hebreo de historia como continuidad viva, no como registro muerto. El capítulo 5 del Génesis es la afirmación de que la vida humana es una corriente que va de una orilla a otra, y que cada persona es tanto punto de llegada como punto de partida. En segundo lugar tenemos Bayamot, que significa y murió, la cláusula que se repite 9 veces como un sello. Esta es la palabra que el texto repite, Bayamot, y murió. Adán vivió 930 años y murió.
Set vivió 912 años y murió. Matusalén vivió 969 años, la vida más larga registrada en la Biblia, y murió. La longevidad no es el escudo, el tiempo no es la solución. Sin importar cuántos años, la muerte llega. El texto está instalando la muerte en el centro de la conciencia, como la condición que da sentido a todo lo demás. En tercer lugar tenemos Hitalek Elohim, que significa Él caminó con Dios. Andar, moverse juntos, compartir el camino. Esta es la fórmula que se usa para Enoc y que el texto ya usó para Noé. Hitalek en hebreo no significa simplemente obedecer a Dios o creer en Dios. Significa caminar junto a, moverse en la misma dirección. Es una imagen de alineación continua, no de perfección puntual. Enoc no hizo algo extraordinario en un momento dado. Vivió su vida ordinaria de una manera determinada, y esa manera fue suficiente para producir algo que el texto describe como único en 10 generaciones. En último lugar tenemos el término Einenu, que significa no estaba, había desaparecido. Ya no está aquí, ausencia que no es muerte. Esta es quizás la palabra más extraña de todo el capítulo. Cuando el texto llega a Enoc, no usa Bayamot, usa Einenu, que significa ya no estaba, no murió, desapareció. La diferencia gramatical en hebreo es total. Bayamot es un verbo con sujeto activo, alguien muere. Einenu es una ausencia, simplemente ya no se encuentra. El texto no afirma que Enoc esté vivo, tampoco afirma que esté muerto. Abre un espacio de ambigüedad que la tradición judía y cristiana ha llenado durante milenios con interpretaciones distintas. Lo que sí es indiscutible, el texto lo separa deliberadamente del patrón. Enoc es la excepción que hace visible la regla, y la excepción siempre es el lugar donde el texto quiere que te detengas. Antes de entrar en la psicología, se hace necesario resolver la pregunta que intriga a cualquier lector moderno. ¿Por qué vivían 900 años? ¿Es literal? ¿Es simbólico? ¿Es un error de transmisión? Hay al menos 3 lecturas que los exegetas han propuesto. La primera es la lectura literal. En el período antediluviano, las condiciones de vida eran radicalmente distintas, y la longevidad extrema era posible. La segunda es la lectura simbólica. En el sistema de numerología del antiguo Oriente Próximo, los números grandes expresan prestigio y autoridad, no duración biológica. La lista real sumeria, que data de la misma época cultural, registra reyes antediluvianos que reinaron durante decenas de miles de años. El Génesis usa el mismo código cultural, pero con números significativamente más modestos. La tercera es la lectura teológica. La longevidad creciente de los patriarcas sirve para construir la cadena de transmisión. De Adán a Noé hay suficiente superposición generacional para que el conocimiento del jardín original no se pierda. Ninguna de estas lecturas cancela a las otras, y ninguna es la razón por la que el capítulo importa. El capítulo importa por lo que hace con esa longevidad, demostrar que incluso 900 años no son suficientes para escapar de la muerte. La longevidad extrema no sirve para sugerir que estos hombres eran inmortales. Sirve para hacer más impactante el Bayamot, y murió. 900 años, y murió. La duración no es la respuesta. Lo que uno hace con el tiempo disponible es la respuesta. Y eso es exactamente lo que distingue a Enoc de todos los demás. No es la duración de la vida lo que importa, sino su profundidad. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Este pasaje formula esta misma idea 3000 años antes que Frankl. 365 años de vida de Enoc frente a los 900 de sus contemporáneos. El más corto. El único que no termina en Bayamot. 3 pensadores del siglo XX analizaron la relación entre mortalidad, legado y sentido desde diferentes ángulos. Estas perspectivas iluminan el relato del Génesis 5. En primer lugar tenemos a Ernest Becker. En 1974, el antropólogo Ernest Becker ganó el premio Pulitzer de no ficción, con un libro que la cultura académica tardó décadas en digerir, La negación de la muerte. Su tesis central, toda la cultura humana, el arte, la religión, la política, la guerra, la familia, el trabajo, es un sistema elaborado de defensa contra la conciencia de la propia mortalidad. El ser humano es el único animal que sabe que va a morir, y esa conciencia produce un terror tan profundo que toda nuestra energía creativa y destructiva está, en mayor o menor medida, organizada para gestionarlo.
Génesis 5a se instala la muerte en el centro de la conciencia, y murió. Y a continuación propone la única respuesta que el texto considera suficiente: engendrar hijos, construir cadenas de transmisión, y en el caso de Enoc, caminar con Dios. Tres formas distintas de lo que Becker llamó inmortalidad simbólica: la biológica, la cultural y la espiritual. La pregunta que Becker deja abierta, y que Génesis 5 también deja abierta, es cuál de las tres formas es la más real, y en qué medida lo es. En segundo lugar tenemos a Viktor Frankl, superviviente del campo de concentración nazi y fundador de la logoterapia. Formuló algo que resuena directamente con la estructura de Génesis 5. El ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento si tiene un para qué. Y ese para qué, en la mayoría de los casos, está conectado con algo que trasciende la propia vida. La genealogía de Génesis 5 puede leerse como el inventario de los para qué de 10 generaciones. Cada patriarca tiene hijos, construye una cadena, la forma más elemental del legado, que alguien continúe la estirpe después de haberme marchado. Frankl llamó a esto el valor de creación, lo que uno aporta al mundo, lo que uno entrega, lo que uno construye que permanece cuando el constructor ya no está. Y hay algo que Frankl también señaló y que Génesis 5 insinúa: el legado no se construye de golpe, se construye año a año, en la repetición aparentemente monótona de las decisiones cotidianas. El capítulo más aparentemente aburrido de la Biblia es, en realidad, el mapa de cómo el sentido se construye en el tiempo ordinario. En tercer lugar tenemos a James Hillman. Hillman propuso una idea que resuena de manera inesperada con la figura de Enoc. Cada persona viene al mundo con una imagen única, una forma interior de ser que intenta desplegarse a lo largo de la vida. Hillman la llamó daimon, tomando el término de la filosofía griega. El daimon no es el destino en sentido fatalista, es la vocación en sentido ontológico, lo que uno está llamado a ser antes de que el entorno y las circunstancias lo moldeen. Enoc es, en Génesis 5, el único que parece haber escuchado y seguido su daimon de manera completa. No vive más años que los demás, vive 365, el año solar exacto, otro número que la tradición no eligió al azar. Pero vive de una manera que produce algo sin precedente en 10 generaciones, una salida del patrón. La tradición rabínica posterior imaginó a Enoc como escriba, como mediador, como el que subió y vio. Lo que el texto dice es más sencillo y más profundo. Caminó con Dios. Siguió su daimon hasta el final, y el final fue distinto. Los tres autores convergen en esto. Génesis 5 no es una lista de generaciones y de muertos, es una pregunta sobre cómo se vive. 9 respuestas que terminan igual, y una 10ª que no. La diferencia no está en la duración, está en la dirección. ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la vida cotidiana que reflejen la enseñanza de este pasaje del Génesis? En primer término tenemos el Bayamot, que nadie pronuncia. Hay un momento en la vida de muchas personas, a veces después de la muerte de un familiar cercano, después de una enfermedad grave, a veces simplemente a los 40 años, sin ningún detonante específico, en que la conciencia de la propia mortalidad deja de ser abstracta y se convierte en algo visceral. No es el miedo a la muerte en sentido dramático, es la pregunta silenciosa que llega sin pedirla. ¿Qué habrá quedado cuando yo ya no esté? Becker llamó a este momento la irrupción de la ansiedad existencial. Génesis 5 lo llama Bayamot. La diferencia es que el texto no lo presenta como una crisis, sino como una información. La cláusula final no llega para destruir, llega para orientar. La pregunta no es si vas a morir, la pregunta es ¿cómo vas a vivir sabiendo que vas a morir? En segundo lugar vemos la genealogía que nadie escribe. Si te pidiera ahora mismo que escribieras los nombres de tus bisabuelos, ¿cuántos sabrías? ¿Y de sus padres? ¿Y qué hicieron? ¿Qué construyeron? ¿Qué transmitieron? La mayoría de nosotros no llega más allá de 3 generaciones con información real. Génesis 5 lleva 10 generaciones con nombre, años y descendencia, y lo hace como acto de resistencia cultural. Esto no se pierde, esto se recuerda, esto se transmite. Hay algo que se pierde cuando una genealogía se interrumpe, no solo los nombres, se pierde la continuidad del sentido. Las decisiones que tomaron las personas que nos precedieron, las migraciones, los sacrificios, los oficios aprendidos, las historias guardadas, son parte del suelo en el que crecemos, aunque no lo sepamos.
Génesis 5 es, entre otras cosas, un argumento a favor de conocer de dónde vienes, como condición para saber a dónde vas. En el tercer caso tenemos el Enoc que cada uno puede ser. La mayoría de las personas vive una vida que sigue el patrón establecido. Naces, trabajas, produces, transmites, y un día no estás. No hay nada inherentemente malo en eso. El texto no condena a los 9, los registra con el mismo respeto. Pero la figura de Enoc abre una pregunta que el texto deja sin responder deliberadamente. ¿Qué produce la diferencia? ¿Qué hace que una vida salga del patrón, no en sentido de fama o éxito, sino en sentido de una profundidad de alineación que el texto solo puede describir diciendo que caminó con Dios y ya no estaba? Esa pregunta no tiene una respuesta doctrinal, tiene una respuesta vivida, y cada persona tiene que encontrar la suya. Vamos a hacer un ejercicio llamado el protocolo Toledot, la genealogía que decides dejar. En el primer paso se trata de escribir tu Bayamot imaginado, no como algo morboso, sino como claridad. Imagina que alguien escribiera tu entrada en Génesis 5 hoy. Nombre, años vividos hasta ahora, lo que has engendrado en el sentido más amplio, hijos, proyectos, relaciones, obras, y la cláusula final, y murió. ¿Qué diría esa entrada? No lo que quieres que diga, lo que diría hoy, con honestidad. Escríbelo en una frase. Ese es tu punto de partida. En el segundo paso se trata de localizar tu Toledot real. Toledot no es solo descendencia biológica, es todo lo que fluye de ti hacia adelante. Puede ser una manera de trabajar que otros aprenden de ti. Puede ser una forma de tratar a las personas. Puede ser un proyecto creativo que existirá cuando ya no estés. Puede ser la manera en que criaste a tus hijos o la historia que guardas sobre tus padres. Pregúntate, si alguien que me conoce bien tuviera que describir lo que fluye de mí hacia el mundo, ¿qué diría? Escríbelo sin filtrar, sin modestia falsa y sin grandilocuencia. En el tercer paso se trata de identificar dónde está siguiendo el patrón y dónde no. Génesis 5 no condena a los 9 que siguen el patrón, los registra. Seguir el patrón no es un fracaso, pero hay partes de tu vida en que el patrón te queda grande, donde lo que haces y lo que eres no están alineados, donde vives desde la inercia en lugar de desde la dirección. Identifica un área concreta donde sientas esa desalineación, donde el Bayamot podría llegar sin que hayas hecho lo que sabes que tenías que hacer. En el cuarto paso plantéate la pregunta de Enoc. Enoc caminó con Dios. Esa fórmula significa alineación continua, no perfección puntual. La pregunta de este paso es, ¿con qué estás caminando tú? ¿Con qué está alineada tu energía cotidiana? No en el nivel de las declaraciones de intención, sino en el nivel de las decisiones reales. ¿Cómo usas el tiempo que nadie te ve? ¿Qué eliges cuando tienes opciones? ¿Qué proteges cuando hay presión para ceder? Escríbelo, sin juicio, como autoobservación. En último lugar tenemos el primer paso del Hitalek. Hitalek, caminar con, no es un estado que se alcanza, es un movimiento que se renueva. La alineación entre lo que eres y lo que haces no se produce de golpe, se produce paso a paso, en la repetición de decisiones pequeñas y consistentes. Identifica una acción concreta, específica y realizable esta semana que mueva tu vida en la dirección de lo que identificaste en el segundo paso de este ejercicio. Se trata de una acción con un día y una hora. El Toledot que quieres dejar empieza ahí. Por tanto, tenemos que Génesis 5 no es una lista aburrida de nombres y fechas. Trata acerca de una de las cuestiones vitales más urgentes que se han formulado a lo largo de la humanidad. ¿Qué vale una vida? La primera idea central que hemos aprendido de este video es la repetición como argumento filosófico. El Bayamot, que se repite 9 veces, es una afirmación sobre la condición humana. Vivir mucho no garantiza nada. Lo que garantiza algo, lo que el texto llama Hitalek, caminar con, es otra categoría completamente distinta. La segunda enseñanza es el Toledot como responsabilidad. Cada persona es un punto en una cadena que viene de atrás y va hacia adelante. Lo que transmites, en tu manera de ser, en lo que construyes, en las historias que guardas o que pierdes, importa más allá de ti.
Génesis 5 es el argumento más antiguo que se conoce a favor de pensar en términos de generaciones y no solo de años. La tercera gran enseñanza que nos deja este video es a Enoc en compañía de Dios. La vida de Enoc se muestra como posibilidad abierta. El texto no explica cómo se camina con Dios, no da instrucciones, no establece rituales. Solo describe el resultado de quien lo hizo, una salida del patrón, una ausencia que no es muerte. Una vida que el texto no puede cerrar con la cláusula habitual, porque algo en ella permaneció abierto. Eso no es una promesa de inmortalidad, es algo más exigente, una invitación a vivir de una manera que el texto no sepa cómo terminar con una sola palabra. En el próximo episodio llegamos al ciclo de Noé, la corrupción que precede al diluvio, y la figura de Noé como el único que el texto describe igual que a Enoc, justo en su generación, que caminó con Dios. ¿Qué significa ser el único en una generación corrompida? ¿Y qué se pierde y qué se salva cuando el mundo que conocemos se destruye? Si este episodio te abrió algo, suscríbete. Esta serie va capítulo por capítulo, sin saltarse nada, sin simplificar nada. Y en los comentarios cuéntame, ¿cuál sería tu Toledot hoy? No el que quieres construir, el que existe ahora mismo. Escríbelo, porque nombrarlo es el primer paso para decidir si es el que quieres dejar. Te leo en los comentarios.